Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica del Cypress. Es un gozo tremendo el poder estar nuevamente congregados en este lugar para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por su presencia. Si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su presencia y deseamos que sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes y que deseen hacer de esta iglesia su hogar, ¿verdad? Quiero que sepan que el equipo misionero de nuestra iglesia que salió para el Caribe llegó bien, gracias a Dios. Así que vamos a orar por ellos también al final del servicio para que Dios les use en esta semana y sean de bendición y muchas almas puedan ser alcanzadas con el Evangelio, ¿verdad? Ustedes saben que yo voy a lo que me toca, así que te invito a abrir tu Biblia en Romanos, en el capítulo 2, verso 17. Romanos 2:17, abre tu Biblia por favor. Romanos capítulo 2, verso 17. Y hoy vamos a tener un pase rápido porque nada más voy a ver la primera frase del verso 17. Menos de un verso. Así que la semana pasada fue un verso entero. Hoy va a ser la mitad. El principio del verso nada más. Si tiene su Biblia abierta en Romanos capítulo 2, verso 17, yo le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a invitar que en este momento vayamos juntos al Señor en oración y pidamos la guía del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te agradecemos el día de vida que nos concedes. Gracias por tus favores y misericordia. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Y es por esa misericordia que estamos aquí. Amén. Y es por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo que venimos ante ti, Señor. No por nuestros méritos, porque no merecemos nada, Señor. Pero a ti te ha placido, a través de Cristo, Señor, dar salvación y vida eterna. Y en esta mañana, Señor, venimos ante ti como tu pueblo, Señor, para adorarte, para honrarte, no solamente a través de nuestros cánticos, a través de nuestras ofrendas, sino también, Señor, a través de nuestra obediencia y a través, Señor, del aprendizaje de tu palabra. Rogamos que en esta mañana, Señor, tu palabra sea clara para nuestros corazones, para nuestros oídos, Señor. Que tú nos prepares y que tú permitas, Señor, que al analizar esta palabra que tú has dado, que tú has revelado, Señor, nuestras mentes puedan estar receptivas, nuestros corazones puedan estar dispuestos, Señor, y que tengamos un espíritu dócil para aprender de ti en esta mañana, Señor. Háblanos a través de esta palabra y permite que ella nos transforme y nos cambie, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria y honra. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Amados, si yo les preguntara en esta mañana cuál es el texto más aterrador de la Escritura, ¿qué usted me respondería? Estoy seguro que quizás algunos digan Apocalipsis. Yo no leo Apocalipsis nunca, ¿verdad? Hay personas que me han dicho eso. Yo les digo, ¿sabes qué? Apocalipsis es un libro que fue escrito para alentar a los cristianos en tiempos de prueba. Si no lo lees, no has entendido lo que está diciendo Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, para mí, el texto más aterrador en la Escritura es sin duda Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Y te voy a decir por qué. Dice el texto, Mateo 7, 22 y 23. Muchos, ¿lo ve ahí? Fíjense, ¿cuántos serán? No van a ser unos pocos, no van a ser algunos, no van a ser unos cuantos. Dice, muchos. ¿Ok? Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ve ahí? Y me llama la atención que todo lo que menciona aquí tiene que ver con dones espectaculares, ¿verdad? Profetizar, exorcizar, hacer milagros, dones proféticos, que es lo que le encanta a la iglesia de hoy.
Desde que surgió la iglesia pentecostal en el 1901, el movimiento carismático ha tomado fuerza dentro de la iglesia y esto es lo que la gente quiere ver. Hoy hay montones de profetas y montones de apóstoles, que ni son profetas ni son apóstoles. Porque un profeta hoy es una persona que predica la palabra de Dios que ya fue revelada. No hay nueva revelación, no hay revelación fuera de la Escritura. La Escritura prohíbe eso. Dice Judas 3, que la fe fue dada una vez y para siempre a los santos. Y en Deuteronomio capítulo 4 y en Apocalipsis dice que el que añada o quite las profecías de este libro tendrá juicio. Ahora, me llama la atención que esta gente dice, en tu nombre hicimos todas estas cosas. En tu nombre. ¿Qué significa? Que ellos pensaban que eran cristianos. Que ellos pensaban que estaban actuando en nombre de Dios. Verso 23. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Fíjense que no es que fueron cristianos que perdieron la salvación, porque alguna gente piensa eso. Fíjense lo que dice ahí, nunca los conocí. ¿Qué significa? Ustedes no fueron ovejas nunca. Nunca fueron de mi pueblo. Nunca fueron gente que pertenecieron al reino de Dios. Nunca los conocí. Nunca fueron cristianos. Nunca fueron ovejas. ¿Lo veis? Y después que dice, apartados de mí, fíjense, hacedores de maldad. Ellos estaban diciendo, nosotros hicimos todas estas buenas obras en tu nombre. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Las cosas que tú hiciste, le hiciste en la carne. No fue en el espíritu. Y por tanto, no tienen valor para mí. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, imagínense el horror de creer que uno va al cielo y de repente descubrir que está en el infierno. Es por eso que titulé el mensaje de hoy, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo quiero que usted entienda. Mi rol aquí no es juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Al contrario, mi rol aquí es exhortar y es proclamar el mensaje para que cada uno de nosotros entienda que debe tener claro cuál es su posición ante Dios. Y en esta sección el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, confronta desde los versos 17 hasta el verso 29 tres errores que les proporcionaban una falsa sensación de seguridad espiritual a los judíos, que los hacían creer que ellos eran salvos. ¿Me entendió? Tres errores que proporcionan una falsa seguridad espiritual. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, los tres errores que proporcionan una falsa seguridad espiritual son o fueron su ciudadanía, su conocimiento y su ceremonia. Y vamos a verlo en detalle. Hoy nada más voy a ver el primero, ¿verdad? El 17, la parte A, su ciudadanía. El apóstol Pablo les dice a los creyentes, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Recuerde, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, ¿ok? Pero dentro de la iglesia de Roma habían personas que eran de nacionalidad judía. ¿Entiendes eso? Y Pablo le dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, ahora se enfoca en un grupo de personas específicas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo utiliza aquí el término sobrenombre. Sobrenombre. Del término griego eponomaxo, que significa, viene de una palabra compuesta, epi, sobre, y onomaxo, que significa nombrar a. O sea, es dar un sobrenombre o llamar a alguien, o darle un nombre a alguien. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se les dio este sobrenombre, el sobrenombre de judío? ¿Por qué se les llama judío? Bueno, según el estudio de palabras en el Nuevo Testamento, este era un título teocrático de honor. Una teocracia es cuando Dios gobierna una nación. Y Dios quería hacer de Israel una teocracia. Dios gobernando, Israel obedeciendo. ¿Ok? Pero Israel se rebeló contra Dios y pidió un rey humano. Y constantemente estaba en rebeldía. Ahora, un hombre que pertenecía a Israel o a esta raza era un judaios o un judío si era un descendiente de Jacob y se ajustaba a la religión de sus padres. O sea, tenía que ser un descendiente de Jacob. Y recuerden, Jacob fue el hijo de ¿quién?
Isaac. ¿Isaac fue el hijo de quién? Ok, va bien. Ningún pueblo en la historia se ha aferrado más tenazmente a un nombre y a sus connotaciones étnicas, sociales y religiosas que los judíos. ¿Sabe? Los judíos están orgullosos de ser judíos. Obviamente yo sé que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes está orgulloso de ser mexicano o guatemalteco o lo que sea, pero para los judíos eso tenía una connotación especial. Y les voy a explicar por qué. El diccionario bíblico Ancla nos dice que todo el complejo de adjetivos y sustantivos, o sea, el término judío, judaico, judaísmo, derivan de Judá, el nombre es Judá, ¿ok? Judá fue uno de los 12 patriarcas, ¿ok? Uno de los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel, ¿ok? Judá se convirtió en el más prominente de las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Y cuando el reino se dividió en dos partes, el reino del norte, Israel con 10 tribus, y el reino del sur, Judá con 2 tribus, Benjamín y la tribu de Judá. ¿Okay? Judá se convirtió en el reino prominente. ¿Okay? Bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Judá, según la escritura, fue el 4.º hijo del patriarca Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, como dije, a Israel. Eso está en Génesis 29:35. El doctor John MacArthur en su comentario afirma que el pueblo elegido de Dios se enorgulleció del nombre judío, que en los siglos pasados se les había llamado hebreos por el idioma que ellos hablaban. O sea, hebreo era el idioma que hablaban estas personas. ¿Okay? También habían sido llamados israelitas debido a la tierra que Dios les había dado conforme a su pacto con Abraham. Pero durante y después de la cautividad de Babilonia, todos los descendientes de Abraham eran conocidos como judíos. Y para el tiempo de Cristo era el nombre más común que tenían. O sea, judío, viene de Judá. ¿Okay? Y el nombre Judá, Yehuda, se pronuncia en el hebreo, está en Génesis 29:35 y se asocia con la raíz de hifil, que significa o se traduce alabar o agradecer. Alabar. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, que cuando Jacob o Israel bendijo a sus hijos en Génesis 49:8, él dijo: Judá, ¿qué cosa? Te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. ¿Qué significa? Tú eres el más prominente de mis descendientes. Tú vas a ser el más importante. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Decir judío era como decir alabado. O sea, imagínense que le digan alabado. Es algo de orgullo, ¿verdad? Enorgullece. Así que los judíos consideraban su sobrenombre como un título y una descripción merecida por ellos, porque ellos eran ciudadanos del pueblo escogido de Dios. ¿Qué honor más grande que ese? ¿Qué honor más grande que pertenecer al pueblo de Dios? No existe, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8 dice: porque tú eres pueblo, ¿qué cosa? Pueblo santo. Y la palabra santo significa ¿qué cosa? Apartado. Apartado del mundo, separado, consagrado para Dios. O sea, Dios escogió a este pueblo para que fuera un pueblo santo. Y cuando dice apartado del mundo, se refería apartado a las prácticas del mundo, a las prácticas de la idolatría, del pecado, de la rebelión, y un pueblo consagrado a Dios, dedicado a honrar a Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios lo llamó. ¿Entiendes eso? Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué cosa? ¿Sabe? Hay gente que la palabra elección no le gusta. Pero si usted quita la elección de la Biblia, está quitando uno de los temas más importantes de la Escritura. Dios los escogió. ¿Qué significa? No fue Israel quien escogió a Dios. Fue Dios quien escogió a Israel. ¿Entiende eso? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué cosa? Especial. Ahora, wow, si yo oyera eso, wow, tú eres parte del pueblo especial. ¿Qué
qué es lo que puede llevar a uno eso? A pensar ahí. Orgullo, ¿verdad? Nosotros somos mejores que los demás. Nosotros somos mejores que los que están afuera. Es como hoy, somos los escogidos. Somos mejores que los demás. Dice, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7, ahora aquí se nos baja el ego. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, ustedes no tenían ningún valor. ¿Me van siguiendo? Ustedes no tenían nada significativo. No los escogí porque ustedes eran mejores o más santos o más inteligentes. Dice, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué cosa? O sea, fíjense que le dice, ustedes eran los más insignificantes de todos. ¿Sabe? Me recuerda el Nuevo Testamento cuando dice que Dios escogió a los creyentes, pero también nos dice en 1 Corintios 11:27 que a los necios, a los vil, a los menospreciados fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios, a los fuertes y a los que cree que es. Amén. O sea, cuando uno se siente orgulloso y dice, yo soy mejor, yo quiero que tú entiendas, si tú piensas de esa manera, ya sabes que no eres parte del pueblo escogido. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios dice es, ¿sabes qué? Yo llamo a los quebrantados del corazón, a los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabes quiénes son los pobres en espíritu? Los que dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo ningún mérito, yo no merezco tu gracia, no merezco tu favor, pero vengo a ti así como soy y te pido que tengas misericordia de mí y que me salves por el único que puede salvar, que es Jesucristo, el único que tiene mérito, el único que tiene el poder, la gloria, la majestad, y yo simplemente entrego mi vida en humildad ante ti. No hay orgullo de parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Dice el verso 8. Sino por cuanto Jehová, ¿qué cosa? Wow, no hay nada que sea más sublime que esa. La razón por la que el pueblo de Dios existe es porque Dios lo ama. Y su amor se demuestra en su misericordia, en su provisión de salvación. Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Lo veis? Verso 8. ¿Sabe? El juramento que juró a sus padres son una referencia a las promesas que Dios les había dado a los patriarcas, al patriarca Abraham, Isaac y Jacob, de donde viene el pueblo de Israel. Yo creo que te entiendes, Israel no existía como pueblo. Israel empezó con un hombre, Abraham, a quien Dios llamó para de él formar una gran nación. ¿Comprendes eso? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a Israel? Ya dije que no era porque eran muy bonitos, ni porque eran buenos, ni porque eran más inteligentes, ni porque eran más santos. Entonces, ¿por qué los escogió? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios los escogió? ¿Sabe? Dios escogió a Israel para que a través de ellos su nombre fuera proclamado al resto de las naciones. ¿Entendiste eso? Para que a través de las leyes, a través de la manifestación del poder de Dios en Israel, el resto del mundo viera que había un Dios en Israel, un Dios santo, un Dios con poder, un Dios que hace cosas que ningún otro Dios de los hombres puede hacer. Dios escogió a Israel para que su nombre fuera proclamado al resto de las naciones. Y esto se evidencia, por ejemplo, en el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto abrámico, cuando Dios le dijo a Abraham, en Génesis 12, 1 al 3, le dice muchas cosas más, pero nada más escogí esto porque es lo que me interesa. Le dijo, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias. No solamente los judíos. O sea, la salvación, el plan de Dios de salvación, desde el principio, fueron todas las naciones. ¿Me escuchaste? Amén. El hecho de que Dios ha escogido a la iglesia no significa que Dios no quiere que el resto del mundo se salve. La Biblia dice que yo no me complazco con la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta, dice el Señor. ¿Ok? Ahora, lo que pasó fue que los judíos
no tuvieron ninguna dificultad para verse como los alabados, como el pueblo escogido de Dios, como los mejores, ¿verdad? Y no trataron de jactarse de su estatus único. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Para ellos, el nombre era un título de privilegio y una cuestión de orgullo nacional. Obviamente, había parte de sentirse orgulloso, ¿verdad? Pero en lugar de glorificar a Dios y en lugar de proclamar su nombre ante las naciones que los rodeaban, los judíos pensaban que el resto de las naciones eran casi animales, que eran justos merecedores de la ira y del juicio de Dios. ¿Me escuchaste? En vez de compartir las bendiciones que Dios había dado, ellos se enorgullecieron. Todas las bendiciones son para nosotros. Y la otra gente lo que merece es la ira y el juicio de Dios. Si usted no me cree el ejemplo clásico en el Antiguo Testamento, usted puede leerlo rápido porque es un libro pequeño. El libro de Jonás, el profeta Jonás, ¿verdad? Tiene 4 capítulos apenas. Se puede leer en 20 minutos, ¿verdad? Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era un pueblo pagano, yo quiero que usted entienda. Y había ciertas razones. Nínive era un enemigo acérrimo de Israel. ¿Ok? Y Dios le dio el mandato de ir y predicar a Nínive, predicar el arrepentimiento en Nínive, porque si no, Dios iba a destruir la ciudad, iba a acabar con la ciudad, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, por el pecado que había. Y Dios comisiona a Jonás y lo manda. Déjame decirte, Jonás en vez de ir a Nínive, agarró y se fue para otro lado. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que usted entienda, cuando Dios tiene un propósito y un plan, no importa lo que usted quiera, al final Dios siempre logra lo que quiere. Porque Dios es Dios. Y al final Jonás se montó en una barca y vino la tempestad y lo lanzaron al mar, cayó en una ballena y desde ahí tuvo que clamar a Dios y la ballena lo trajo y lo sacó en la misma costa donde tenía que ir a predicar. Así que tuvo un viajecito desagradable por desobediente. ¿Cierto? Ahora, vean conmigo en Jonás capítulo 3, verso 10 y después en los versos 1 al 3 del capítulo 4 dice: y vio Dios lo que hicieron, ¿qué significa? Jonás empezó a predicar en todo Nínive y lo que pasó fue que la gente de Nínive se arrepintió de sus pecados y dice aquí, se convirtieron. O sea, Dios vio que la gente de Nínive se convirtió al Señor, cambió su corazón, ¿se dio cuenta? Dice, se convirtió de su mal camino, ¿ok? Y dice, y se arrepintió del mal que había hecho, del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces usted dice, ¿por qué se arrepintió Dios? Es una forma de hablar, ¿ok? Un antropomorfismo. El punto es que Dios había dicho, si ellos no se arrepienten, los voy a condenar y los voy a desaparecer, ¿ok? Pero si se arrepienten, los voy a perdonar. Es lo que está tratando de explicar ahí. ¿Entiende eso? Ahora, obviamente, como ellos se arrepintieron, Dios decidió no aplicar el castigo que había dicho que haría en caso de que no se arrepintieran. Es lo que está explicando ahí. ¿Entendió eso? No significa que Dios se arrepintió, porque Dios sabe todas las cosas y por tanto, si Dios se arrepintiera de algo, sería que se equivocó, y si Dios se equivoca, ya no sería Dios. Bien, nada más quiero explicar esto porque a veces cuando leemos la Biblia no tenemos una comprensión adecuada. Verso 1 del próximo capítulo dice, pero Jonás se alegró en extremo. ¿Qué pasó con Jonás? Imagínense, toda aquella gente se había arrepentido y él, en vez de alegrarse de que toda la gente se había arrepentido, dice que él se apesadumbró en extremo. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué era lo que quería Jonás? Que la gente no se arrepintiera y que Dios le acabara con aquella gente, ¿verdad? Dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios. Imagínense. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? ¿Para qué me mandaste aquí? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios
Y note lo que dice después. Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Wow, se ve que no somos Dios nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Si Dios fuera como nosotros, seguramente que ninguno de nosotros estaría aquí. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Wow, fíjense hasta dónde llegó este hombre. ¿Cuál era el enojo? El enojo era tan grande que él quería que Dios lo matara a él, porque aquella gente se había arrepentido. ¿Te imaginas? Porque mejor es la muerte que la vida. Wow. Parece una ironía, ¿verdad? Ahora yo quiero que tú pienses un poquito. A veces pensamos en Jonás y decimos, ese fue Jonás. Pero yo quiero que tú pienses un poco en toda la gente que pasa al lado tuyo y al lado mío cada día, que no conoce al Señor, y que la Biblia dice que está bajo la ira de Dios. ¿Sabes que tú eres Jonás y yo soy Jonás? Que Dios nos mandó a este mundo a predicar el Evangelio. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: cada cristiano es un misionero o un impostor. ¿Me escuchaste? Cada cristiano es un misionero o un impostor. Predicar el Evangelio no es una opción para el creyente. Hello, iglesia. Aunque los judíos habían recibido grandes bendiciones y privilegios, no parecían darse cuenta de que esas bendiciones implicaban grandes obligaciones. Y lejos de agradecer a Dios por haber sido objeto de su gracia, de su favor, de su misericordia, se enorgullecieron y consideraban que era su derecho por mérito. O sea, somos el pueblo escogido porque nos lo merecemos. Ellos creían que estaban automáticamente protegidos del juicio. Y recuerden que eso es lo que viene hablando Pablo, Romanos 1 y 2 y 3. Lo que Pablo está haciendo es condenando a todos los hombres. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. ¿Ok? Ellos pensaban que por su ciudadanía, por ser judíos, ellos estaban automáticamente protegidos del juicio y de la ira de Dios. Pero el profeta Miqueas, ¿sabe? Dios constantemente en el Antiguo Testamento es una advertencia para nosotros, ¿sabe eso? Dice la Biblia que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento están escritas para que la iglesia aprenda la lección. Amén. ¿Ok? Así que es bueno leerlo. Dios constantemente estaba llamando a Israel al arrepentimiento y a cumplir la misión en la que lo llamó. Israel constantemente estaba rebelándose contra Dios, rebelándose contra Dios, rebelándose contra Dios. Y a través del profeta Miqueas, Miqueas capítulo 3, verso 11, dice el profeta Miqueas hablando en nombre de Dios, dice: sus jefes, o sea, los ancianos, los líderes de Israel, juzgan por ¿qué cosa? ¿Qué significa? Esta gente estaba parcializada, no eran justos en los juicios y estaban favoreciendo a los ricos en detrimento de los pobres. ¿Okay? Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes, ¿qué cosa? Ok, los sacerdotes estaban vendidos. Era un negocio la religión, como lo es hoy también. Hay un loco por ahí pidiendo $51 millones para comprarse un jet. Y todavía hay gente tonta que se lo da. Y tiene 4 aviones, o 3. Este sería el 4. Y está pidiendo 51 millones para comprarse un jet, porque Jesús no andaría en burro hoy. No, lo que si Jesús estuviera hoy aquí en la tierra, me imagino que ya hubiera mandado a pedir fuego del cielo para él. Déjame no blasfemar yo, porque sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, fíjense, estaban haciendo todo lo malo. ¿Y qué estaban diciendo? No está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, yo soy parte del pueblo de Dios. Dios nunca me va a hacer nada malo a mí. Dios nunca me va a juzgar.
Iglesia, ¿cuántas veces tú y yo hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada y pensamos, yo soy parte del pueblo de Dios? ¿Sabe? Los judíos creían estar exentos del juicio y la ira de Dios debido a su ciudadanía y porque eran herederos de las promesas que Dios les había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que ellos se enorgullecían y alardeaban de sus bendiciones. Dice el doctor William Barclay que los judíos dicen, Dios juzgará, o decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. O sea, Dios va a ser parcial. A nosotros nos va a juzgar de una manera y a ustedes los gentiles los va a juzgar de otra. Todos los israelitas tendrán parte en el mundo por venir. Abraham se sienta junto a las puertas del infierno y no permite que ningún malvado israelita lo atraviese. ¿Se imagina? O sea, no importa que tú eras malo en Israel, si tú eras parte del pueblo escogido de Dios, Abraham se sentaba a la puerta del infierno y no permitía que ningún judío, por muy malo, por muy pecador que fuera, entrara al infierno. ¿Se imagina? Esa era la mentalidad detrás de todo esto. Pero el apóstol Pablo confronta aquí esta visión y les dice en Romanos, capítulo 2, 28, 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, ser parte del pueblo de Dios es mucho más que eso. Dice el verso 29, sino que es judío el que lo es en el interior. O sea, ser judío no es una cuestión de ciudadanía física, sino es una cuestión de ciudadanía espiritual. ¿Entiende esto? Si usted no lo entiende, lea Juan capítulo 3, versos 1 en adelante, en que Jesús está hablando con un judío llamado Nicodemo. ¿Sabe? Este hombre era judío y no era un judío cualquiera, sino que era un fariseo, que era la secta más preparada dentro de los judíos, y este hombre era un miembro del Sanedrín, que era la corte suprema de Israel. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero ¿cómo, Señor? Si yo nací, yo soy descendiente de Judá, yo soy descendiente de Abraham, yo soy judío. Jesús le dice, a menos que nazca de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Amén. Juan capítulo 3, verso 3. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tennyson dijo, si naces una vez, naciste en la familia del diablo. Si naces dos veces, has nacido en la familia de Dios. La salvación, amado hermano, viene como resultado de la regeneración del Espíritu Santo en el corazón, no del esfuerzo humano, no del esfuerzo externo en conformarnos a la ley y de reformar nuestra conducta. Solo aquellos que han nacido de lo alto y confiesan a Cristo como Señor y Salvador poseen la ciudadanía celestial. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía, y esta es la ciudadanía más importante, ¿ok? Más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Por qué está nuestra ciudadanía en los cielos? Porque en el momento que una persona pone su confianza en Cristo, toda la justicia de Cristo le es acreditada a esa persona. Y Dios lo saca a usted del reino de las tinieblas donde usted estaba y lo pone en el reino de su amado Hijo. Y todo lo que es verdad de Cristo es verdad de usted. ¿Me está escuchando? La herencia en Cristo es suya. Toda bendición espiritual, dice Efesios, capítulo 1, verso 13 en adelante, verso 4. Hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Y usted, desde ese momento, deja de ser un ciudadano de esta tierra y se convierte en un ciudadano del cielo. Aunque usted esté en esta tierra, usted es un peregrino y un extranjero en esta tierra, porque la verdadera ciudadanía, la ciudadanía más importante, es la espiritual, es la eterna, que es donde vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. ¿Entiende eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos, que es donde está nuestro Padre Celestial. De donde también esperamos dos cosas, fíjense lo que dice, al Salvador. ¿Quién es el Salvador? Es Cristo.
Y también dice al Señor Jesucristo. Salvador y Señor. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tiene esta enseñanza para nosotros? Bueno, aquí voy a hablar un poco de todo. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nacimos en otros países, ¿cierto? Yo creo que hay muy pocas personas aquí que nacieron en Estados Unidos. La mayoría de las personas, por ejemplo, que hemos nacido en Latinoamérica, la mayoría de nuestros países fueron conquistados por ¿quiénes? Los españoles. Y los españoles vinieron y no solamente conquistaron la nación, sino que impusieron la Iglesia católica. ¿Sí o no? Así que cuando usted nació, en su cultura, ser católico era una cuestión de identidad nacional. Ser católico es como ser parte de un pueblo. ¿Me escuchó? Y es por eso que mucha gente hoy batalla, porque saben que si dejan la Iglesia católica, no te preocupes, puedes quedarte ahí, a mí no me molesta. Déjalo ahí, no te mortifiques por eso no es ningún problema. Ser católico para ellos es una cuestión de identidad nacional. Y si uno deja la Iglesia católica, no está dejando solamente la Iglesia católica, está dejando su familia, sus raíces. La gente que lo quiere muchas veces se pone en contra de ellos. Pero yo quiero que te entiendas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús dijo que le había venido a traer división, a dividir. Hay dos clases de personas en este mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y lamentablemente, y lo digo con respeto, yo quiero que usted entienda, yo no odio a los católicos, al contrario, yo amo a las personas que están ahí. Sufro porque están en un sistema que lamentablemente es un sistema que engaña, que es contrario a la revelación de Dios, a la palabra de Dios, idólatra. Y por tanto, si las personas permanecen ahí, yo quiero que usted entienda que la persona que permanece ahí está bajo la ira y el juicio de Dios. ¿Me escuchó? Y mi deber como pastor es exponer la verdad. ¿Para qué? Para que las personas entiendan que estar ahí, permanecer ahí es un error grave que trae condenación, trae juicio. Pero que la ciudadanía más importante no es la ciudadanía de tu país, ni siquiera la ciudadanía americana, es la ciudadanía celestial. ¿Ok? Muchas personas creen que son cristianas porque nacieron en este país. ¿Sabe que la mayoría de las personas creen que Estados Unidos es un país cristiano? ¿Sí o no? La mayoría de las personas creen que Estados Unidos es un país cristiano. El grupo de investigaciones Barna revela que actualmente el 78% de los estadounidenses se describe a sí mismo como cristiano. Imagínense, 78%. Y Barna es una usted puede poner a sí mismo Barna en el Google y le va a salir. Es una empresa que se dedica a hacer investigaciones de este tipo. ¿Ok? Sin embargo, investigaciones de este mismo grupo revela que no anda todo bien en la iglesia contemporánea y que personas que se describen a sí mismos como cristianos, escuchen bien lo que voy a decir porque esto es importante, personas que se describen como cristianos nacidos de nuevo, el 50% cree que Satanás no existe. O sea, un cristiano que cree que Satanás no existe. Y estamos hablando del 50% de personas que dicen que son cristianos. ¿Ok? 34% cree que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. Y si usted niega la perfección de Cristo, usted está negando la doctrina de redención total. Si Cristo fue un pecador, entonces Cristo no es un salvador. Y estamos perdidos en nuestro delito de pecado. El 40% cree que no tiene ninguna responsabilidad en compartir el evangelio. ¡Wow! Jonás, 40%, personas que afirman ser cristianos nacidos de nuevo, cree que no es importante compartir el evangelio. O sea, no es importante para salvación de nadie. 25% cree que la Biblia no es exacta e inerrante en todos los principios que enseña. Ahora, eso no es lo peor.
Lo peor es que hay personas que afirman ser cristianas y nacidas de nuevo, que niegan principios teológicos esenciales del cristianismo, pero también viven en pecado. Pues el 49% de ellos cree que está bien vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casado, o sea, vivir en concubinato. 33% cree que el aborto es moralmente aceptable. ¿Sabe? Las estadísticas son horribles. Casi es el mismo número de mujeres que dicen que son cristianas, que asisten a la iglesia y se practican aborto. Una vergüenza para la iglesia. El 53% de personas que afirman ser cristianos nacidos de nuevo visita sitios pornográficos con frecuencia. Y lo que es peor aún, en una encuesta a 6.000 pastores se encontró que el 30% había visto pornografía en los últimos 30 días. ¿Somos ciudadanos del reino de Dios porque nacimos en este país? ¿O porque nacimos en México? ¿O porque nacimos en cualquier otro lugar? No. Lamentablemente la iglesia en América, con la enseñanza del cristiano carnal, que dice que una persona puede ser... el dispensacionalismo ha dividido ciertas cosas y dice que existe una diferencia entre ser creyente y ser un discípulo, algo que la Biblia me enseña, porque todo creyente es un discípulo y todo discípulo es un creyente. Si no es creyente, no es discípulo. ¿Ok? Esa división en la Biblia no existe. ¿Bien? Ahora, el punto es que ellos dicen es que hay personas que son creyentes, pero que son carnales, y que pueden pasarse el resto de su vida siendo carnales, y que pueden pasarse el resto de su vida siendo pecadores. O sea, mataron la regeneración, mataron el hecho de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que el Espíritu Santo que habita en nosotros tiene el poder no solamente para salvarnos, sino también para transformarnos. O sea, toda la doctrina de la santificación la destruyeron. Y obviamente también destruyeron la palabra, porque el apóstol Juan advierte en 1 de Juan capítulo 3, verso 8 al 10, dice, el que... Algo se me cayó. Perdón. 1 de Juan 3, 8 al 10, el que practica el pecado es de... Yo quiero que usted entienda, esto no lo dije yo. Ojo, fíjense lo que dice, el que practica el pecado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El que practica el pecado como un hábito, el que vive pecando constantemente, el que no siente convicción por el pecado, el que no se arrepiente por el pecado, el que no le duele cuando está pecando, el que vive practicando el pecado y se siente bien y no tiene ningún temor, ni ninguna convicción, ni ningún remordimiento, no siente culpa. Dice la escritura aquí que esa persona es del diablo. Hello, iglesia. Así es. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjense lo que dice después. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para permitir... para deshacer las obras del diablo. El diablo es el que nos tentó a pecar. En última instancia, el pecado es una responsabilidad tuya y mía, porque es la concupiscencia la que nos hace pecar. El diablo no te obliga a pecar. ¿Ok? Dice, todo aquel que es, ¿qué cosa? O sea, yo quiero que usted entienda, la nacionalidad más importante que debe tener un cristiano es la nacionalidad del reino de los cielos. Y a menos que hayas nacido de Dios, no pertenece al reino de los cielos. Y no importa si eres de aquí o de allá, la nacionalidad más importante en este lugar es la del Hijo de Dios. Aquí no importa de dónde tú vienes, ni qué color tienes, ni cuánta plata tienes, no importa nada. Lo que importa es que nazcas de nuevo. Ese es el punto de la iglesia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. Fíjense lo que dice después. ¿Qué cosa dice Juan? No practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hello, iglesia. Lo que está diciendo Juan aquí es que los que han nacido de nuevo reflejan un hábito de justicia. Aman la justicia, aman la palabra, aman a Dios, aman orar, aman compartir el evangelio. Y que los hijos de Satanás practican el pecado habitualmente
ese es su estilo de vida. ¿Por qué? Son pecadores por naturaleza, no se han arrepentido, no han sido transformados, no han recibido el Espíritu Santo, no habita en ellos. Muchas personas se consideran cristianas porque han nacido en una familia cristiana. Déjame decirte, la Biblia nos enseña que Dios no tiene nietos. Él solo tiene hijos. ¿Ok? Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. O sea, a menos que una persona experimente el nuevo nacimiento, no es cristiano. Yo quiero que te entiendas, hay beneficios en nacer en una familia cristiana porque se te instruye desde pequeño y el ambiente va a ser diferente, pero al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene que entender que es un pecador y tiene que tomar su propia relación con Dios en sus propias manos. ¿Comprende? Es responsable delante de Dios. Es lo que estoy tratando de decir. ¿Ok? Algunos piensan que son cristianos porque han sido bautizados en agua, pero yo quiero que tú comprendas que la Escritura enseña que el bautismo en agua no salva a nadie. Hay mucha gente que está mojada en el bautismo en agua, pero nunca ha recibido el bautismo del Espíritu, que es el que salva. No estoy diciendo que el bautismo no sea importante, porque Jesús dijo que al que creyera debe ser bautizado. El bautismo es un acto de obediencia a Dios. Pero el bautismo en agua simplemente es un testimonio público de tu fe, en la que tú confiesas al mundo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Y el bautismo en agua, el verdadero bautismo, bautizo, viene de inmersión y significa, no más que eso, yo estoy dando testimonio público de que Cristo es mi Señor y Salvador. Y cuando me bautizan, la persona es sepultada en el agua, como un ejemplo de que su vida vieja quedó atrás, de que esa persona ha muerto al pecado, ha muerto a su vieja vida y que ahora resucitó con Cristo y que esa nueva vida le pertenece a Cristo y que él vive o ella vive para la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Algunos piensan que son cristianos porque son miembros de una iglesia. Algunos piensan que son cristianos porque vienen aquí. ¿Sabes? Jesús le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabes lo que significa eso? La mayoría de los miembros de aquella congregación no eran redimidos, no eran nacidos de nuevo, no eran verdaderos creyentes. Algunos piensan que son cristianos porque han hecho una profesión de fe, y este es otro de los grandes engaños de la iglesia en América. Si tú confiesas a Jesús, ya eres salvo. ¿Ok? Yo quiero que tú entiendas, Jesús mismo dejó claro que existen falsas profesiones de fe. ¿Dónde está en la Escritura? Muy fácil, ven conmigo Mateo capítulo 13, versos 20 al 22. Jesús está hablando de la parábola del sembrador y está diciendo que hay 4 terrenos. ¿Ok? Y al final dice que hay un solo terreno que es el que produce frutos. Ese solo terreno es el que de verdad, ¿ok? Dice, verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, este es uno de los 3 terrenos, dice, este es el que oye la palabra, ¿lo ve ahí? Y al momento, ¿qué hace? ¡Wow! Me encantó el mensaje, me gustó. ¿Ok? Verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué cosa? Tropieza. O sea, esta persona nunca fue cristiana. Recibió la palabra con mucho gozo, estuvo un tiempo en la iglesia. Hermanos, los que tienen hijos, por favor, vayan a buscarlos porque ya se pasó el tiempo otra vez. Perdonen, yo no sé qué pasa, allá el tiempo se da más despacio que aquí. Para el punto que estoy tratando de hacer, amado hermano, es que no es una profesión de fe la que te salva, sino la posesión de la fe. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Hay una diferencia entre profesar algo y entre poseer algo, entre creer algo, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no se trata de decir simplemente, sino dice después, sino el que, ¿qué cosa? O sea, una profesión de fe, amado, puede ser un acto vacío y sin valor, si no es resultado de la convicción que trae la palabra de Dios, primera de Pedro 1:23, que es porque somos convencidos de pecado, ¿verdad? Y que nos hace renacer, y el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay una enseñanza que es muy popular en la iglesia de hoy. Nunca cuestiones tu fe.
El punto es que dicen, si tú hiciste una profesión de fe, nunca cuestiones tu fe. ¿Ok? Porque tú eres salvo. Si ya tú hiciste una profesión de fe, ya eres salvo. Pero el apóstol Pablo estaría en desacuerdo con esta enseñanza, porque él le dijo a los creyentes de Corinto, al ver la iglesia de Corinto que estaba actuando en la carne y actuando en pecado, Pablo les dijo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Y ese es el título de mi mensaje hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Después dice, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos. Y después noten lo que dice, que Jesucristo, ¿qué cosa? Fíjense que no dice que hicieron una profesión de fe en el pasado. No habla de eso. Dice que Cristo está en ti, habitando en ti hoy. ¿Comprendes eso? A menos que estéis reprobados. Amado, la profesión de fe no es genuina si la vida del que la profesa no ha sido transformada. Más que una profesión de fe, el creyente debe evidenciar la posesión de la fe mediante la obediencia a la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 8:31. Y con esto voy a terminar. Juan 8:31. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, Jesús está hablando de los judíos aquí. ¿Ok? Y recuerden, los judíos tenían la palabra de Dios. Ellos para ellos la palabra de Dios era importantísima, pero en realidad no estaban viviendo la palabra. Y Jesús les dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa? Ser un discípulo de Cristo significa obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, porque tú nos adviertes del peligro. Y gracias porque tu palabra es clara. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Que sobre todas las cosas nos ayudes a volver nuestros ojos a ti en busca de ayuda, misericordia y socorro, Señor. Ayúdanos a entender que la ciudadanía más importante es la ciudadanía espiritual. Y permite, Señor, que si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo para la salvación, vayamos ante ti, Señor, en humildad, con la misma actitud, Señor, de aquel publicano, Señor. Bendice esta congregación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.